Hola, bienvenidos una vez más al canal y a lo que va a ser el book tag de mis hábitos lectores versión 2020. En mis inicios en esto del mundo de BookTube hice un tag en el que básicamente te preguntaban 11 cosas random acerca de tus hábitos lectores. Como ya pasaron varios años desde ese momento, creo que es ocasión para que hagamos una versión actualizada de mis hábitos como lectora y ver si han cambiado o no. Pregunta número 1. ¿Tienes un lugar específico en tu casa para leer? Sí. Bueno, más o menos. Más que un lugar en específico en el que leo, tengo como que una rutina dentro de mi vida como lectora. Entonces, normalmente es en la cama o en el sofá, pero es más que nada como esta onda de que tengo que estar sin ruido a mi alrededor, con algo para tomar y ya como en estos momentos de no hay nada que me esté distrayendo para poder meterme en esta historia. Me es muy difícil leer con gente. 2. ¿Separador o un pedazo de papel random? La realidad es que es un pedazo de papel random. Me gustaría decirles que es un separador y tengo varios separadores y normalmente cuando tomo un libro tengo como este momento de ok, este es el separador que voy a usar a la hora de leer esta historia, pero a la hora de la hora, si el separador no está cerca de mí, un pedazo random de papel. O lo que es más, no me odien y no me linchen como lectora, un pequeño doblez en la esquina de la página, miren que no le pasa nada a la historia. 3. ¿Puedes dejar de leer en cualquier lugar o tienes que terminar un capítulo o cierto número de hojas? Esta es que tengo que terminar el capítulo. Me es muy difícil, en cualquier formato que esté del libro, me es muy difícil dejar los capítulos empezados. Hay algo, no puedo dejar los capítulos a medias, no puedo. Ni siquiera que sea un punto y aparte, no, necesito terminar esos capítulos y ver el numerito donde está empezando el siguiente. 4. ¿Comes o bebes mientras lees? No como, sí bebo. 5. Multitasking. ¿Escuchas música o tienes la televisión encendida mientras lees? No, ninguna de las dos. Escucho música cuando escribo, pero cuando leo no puedo tener algo que me esté distrayendo en el alrededor porque me voy y dejo de ponerle atención a la lectura. Lo único que puedo hacer multitasking mientras leo es jugar con Lobo, porque me trae su pollo, lo aviento y regresamos o forcejeamos un poquillo con su juguete, pero es lo único que puedo hacer. Otras cosas, a menos, de que sean audiolibros. Esta es la magia de los audiolibros. 6. ¿Un libro a la vez o varios? Recientemente he empezado con esta conducta de leer varios libros a la vez. Ahorita estoy leyendo 4, que ya estoy a punto de terminar 2 de ellos y los otros 2 no tanto, la verdad. Pero ya estoy leyendo varios a la vez. Lo que trato de hacer es que no sean del mismo género. Ya les hablé un poquito de esto en mis tips para leer varios libros a la vez. Se los dejo por ahí por si lo quieren empezar a ver. Pero cada vez puedo hacerlo de una forma más eficiente. 7. ¿Lees en tu casa o en cualquier lugar? En mi casa, generalmente, en cualquier lugar, siempre y cuando se cumplan estas como características de que no tengo mucho ruido distrayéndome. 8. ¿Lees en voz alta o en tu mente? Cuando estoy en lugares públicos, leo exclusivamente en mi mente. Cuando estoy en mi casa, hay veces que leo en voz alta y hay veces que leo en mi mente. Cuando quiero practicar inglés o la pronunciación, tiendo a empezar a leer en voz alta, luego me canso y ya le sigo en mi mente. O cuando quiero practicar como voces o practicar el tener una lectura más emocional o meterme más en la emoción de lo que me están contando o de lo que estoy leyendo, tiendo a leer en voz alta y hago voces para los personajes. Número 9. ¿Te adelantas o te saltas páginas a leer? Sí. Hay 2 situaciones en las que esto pasa. La primera es si el autor o la autora está siendo sumamente repetitivo en lo que me está contando, me adelanto enunciados o páginas o me voy así como a los diálogos y si ya hay algo que no entiendo, me regreso.
pero tiene que ser cuando el autor, cuando es muy, muy repetitivo o es muy cansada la forma en la que está escribiendo. Que de hecho aquí se le sumaría una tercera, que sería, bueno, la segunda es que cuando es una relectura y conozco muy bien la historia, puedo caer en este hábito de saltarme algunos parrafillos por ahí. Y 3, que esta es la que, pues sí es adelantarme, pero luego lo regreso. Cuando está en momentos muy de mucha emoción, de mucha acción o muy estresantes en la historia, especialmente cuando estamos llegando a los momentos de clímax o de los desenlaces, hay veces que no puedo evitar adelantarme un poquito, pero así como lo trato nomás así como de ver para ver que todo va a estar bien y luego ya me regreso y lo leo completo. Pero es una cuestión de que la emoción es tanta o la energía es tanta que no puedo, no controlo mis ojos y se adelantan y ya veo, ok, es que, y ya me regreso y ya lo leo de corrido. Entonces sí es adelantarse, porque sí, pero esa no es un adelantarme de no lo leo, sino solo es un como me adelanto y luego ya me regreso y lo termino. Cuando las primeras dos sí son de verdad que es como un me adelanto, esto es demasiado barullo, no me estás diciendo nada, o esto ya lo conozco, vamos a darle. 10. ¿Rompes el lomo o lo dejas como nuevo? Les voy a explicar esto de romper el lomo porque no sé si sea un concepto que muchos conozcan. Esto es principalmente para libros muy gordos, porque los libros chiquitos no aplica, pero ahorita no tengo ningún libro gordo a mi alrededor. Pero miren, lo que pasa es que todos los libros, como todos conocemos y sabemos, tienen un lomo. Y la idea es que cuando tú estás escribiendo en un cuaderno o estás leyendo, el libro pueda ponerse lo más plano posible, o sea, abre lo más que se pueda porque así es más fácil y más cómodo tenerlo. El romper el lomo es cuando tienes libros que están muy gruesos o que están muy densos en cómo las hojas están acomodadas, que a la hora de abrir el libro es muy difícil, no tiene como mucha flexibilidad. Por eso a mucha gente le gustan mucho los libros de pasta blanda, porque tienen una flexibilidad maravillosa. Pero entonces cuando estás con el libro y que no tiene mucha flexibilidad, a veces es complicado leerlo porque está como duro y no puedes terminar de ver las páginas. Y romper el lomo se le llama a la acción de aflojar ese libro y que vaya teniendo más flexibilidad en las páginas. Es todo un proceso, muy serio. No lo intenten nada más así, porque lo que pasa cuando no rompes el lomo, no cedes el lomo, es que luego se te pueden deshojar los libros. A mí lo que me ha pasado es que trato a la hora de comprar libros, especialmente libros de un gran volumen de páginas, es que estén cosidos y no pegados, porque eso ayuda a que el lomo tenga mayor flexibilidad. Si están pegados, como me pasó con el 4 de Harry Potter, de la versión de Salamandra, era solo pegamento y entonces muchos lo leímos 3 personas de mi familia, y para cuando mi hermano lo estaba leyendo, que fue el último, pues ya el libro prácticamente se estaba deshojando porque lo abríamos muy bruscamente. Yo tuve todo como una explosión emocional porque estaban maltratando mis libros, pero tenía como 13 años, entonces vamos a dejar eso pasar. Entonces, respondiendo a la pregunta, no es algo que yo haga conscientemente, o sea, no es algo que yo me ponga a decir, este libro está muy grande, está muy rígido, vamos a romperle el lomo. Pero sí trato, les digo, de conseguir libros que principalmente sean, que estén cosidos dentro, o sea, las páginas, o sí trato de, a la hora de abrir el libro o de irlo leyendo, trato de no ser muy ruda con el libro para que no se vaya a deshojar. Y pregunta número 11, ¿escribes en tus libros? Sí y no, depende de la edición. Cuando empecé a leer, sí, cualquier libro lo escribía, porque creo que el escribir en tus libros es parte de hacerlos tuyos y es parte de como devorarte esa historia y hacer como esta fusión con la historia que estás leyendo. Creo que es la forma en la que podemos analizar qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Y en general crecí
con o dentro de una familia que raya mucho sus libros, especialmente mi papá. Tiene todos sus libros, o la mayoría de ellos tienen toda la primera página y la última, que normalmente son en blancas, llenas de anotaciones, de cosas que le llaman la atención o que le recuerdan. Entonces, para mí eso fue normal al crecer y lo hacía mucho. Subrayaba frases que me gustaban, que no me gustaban. Les digo, era como mi forma de digerir ese libro por completo. Habiendo dicho esto, sí tengo como ciertos criterios a la hora de rayar un libro, porque sí creo que hay ediciones muy bonitas que voy a de cierta forma arruinar por rayarlo, y aquí me refiero casi exclusivamente a novelas gráficas o a libros ilustrados porque es parte de la historia y parte de la integridad, por así decirlo, de estos libros, son todo el diseño y o sea, el dibujo es parte importante, los espacios en blanco son parte importante de cómo estás contando la historia. Ese tipo de libros no los rayo porque creo que voy a afectar el cómo otras personas o yo misma a la hora de volverlos a leer van a experimentar el libro. Entonces esos libros no. Pero todos los demás libros que en sí la edición no es lo importante, o sea, la maquetación no es lo importante, los espacios en blancos no son parte de la historia, y que son libros que literal solo se cuentan a través de las palabras, esos libros sí los puedo rayar sin ningún problema. Si les interesa, en algún video futuro les podría hablar acerca de qué es lo que rayo o qué es lo que anoto en mis libros. Si sí, déjenme en los comentarios para irselos preparando. Y este fue mi book tag renovado de mis hábitos lectores. Cuéntenme cómo son sus hábitos lectores. Contesten cualquiera de estas preguntas abajo. ¿Ustedes rayan sus libros? ¿No los rayan? ¿Pueden hacer varias cosas a la vez al estar leyendo? ¿Les gusta estar solos? ¿Les gusta estar acompañados? ¿Escuchan música? ¿No escuchan música? ¿Cómo es la forma en la que ustedes entran en las historias y se fusionan con ellas? No se les olvide suscribirse para más videos y nos vemos en el próximo canal. ¿Canal? No, en el próximo video. Bye.